Tú, nosotros y el mensajero, todo el día juntos. No avisa, sino que se empieza a notar en la persona las causas, por qué viene el desgano, por qué vienen algunos escalofríos, por qué aparece como que ya no tiene ganas de hacer nada, tiene problemas de insomnio y un montón de cosas. Y las causas comunes de la hipotermia, de lo que estamos hablando, usted dirá, bueno, este es un curso de medicina, no, tiene que ver con lo que vamos a conversar. Por ejemplo, la exposición al frío. La exposición al frío permanece o permanecer por mucho tiempo en un lugar donde el frío traspase la defensa que tiene el organismo. Vale decir, si usted se encierra en una cámara frigorífica y está por lo menos un par de segundos, minutos, a veces hasta media hora, como algunas personas que trabajan en esto, usted va a tener que tener una buena defensa para no caer en hipotermia. Ambiente frío como una casa sin una buena calefacción, o una casa que esté permanentemente, digamos, en un lugar que sea helado, materiales de concreto, que no es como la madera, que es un poco térmica. En esos lugares de frío la persona va acumulando el frío en el cuerpo y no se da cuenta. Ahí es donde es más frecuente la hipotermia, cuando usted está en un lugar frío, en un lugar helado, en un lugar donde no hay calefacción, donde hay un lugar totalmente, digamos, que no tiene ninguna defensa para el cuerpo para combatir la hipotermia. Ahora, esa exposición al frío, el cuerpo humano tiene historias que han sucumbido muchas personas, que las vamos a ver un rato más. La falta de protección de la persona, no usar frecuentemente ropa que la brille, para el clima en donde está viviendo. En el invierno generalmente nosotros nos empezamos a arropar un poco más. Empezamos a cuidarnos porque vienen las gripes, el resfriado, todas esas cosas, producto de las defensas que bajan en invierno. Y personas que a veces se quedan con la ropa mojada, húmeda, y no se cambian la ropa, y esa humedad, esa frialdad la absorbe el cuerpo humano. Ambientes fríos que a veces visitamos y que decíamos que provocan la defensa que tiene que tener el cuerpo humano en base a los grados de temperatura. Y los síntomas que vienen son diversos. Primero, escalofrío y dificultades para hablar o coordinar movimientos. Después viene confusión, somnolencia, desorientación, amnesia y torpeza. Ya cuesta más entender algunas cosas, se olvidan rápidamente, es un poco torpe para caminar y empieza a tener mareos constantes. Después, la hipotermia más grave es cuando la persona entra en coma. Imagínense en coma, pérdida de conocimiento, y en la etapa avanzada proviene la muerte, cuando ya es demasiado tarde. Esto es muy común en los buzos, en los hombres rana. Por eso se demoran al buzo en subirlo a la superficie, porque tienen que irlo preparando. O sea, el cuerpo humano, en ese sentido, tiene sus obligaciones, sus defensas, que nosotros tenemos que respetar. Cuando empiezan los problemas de las funciones orgánicas, como la insuficiencia en actos principales, puede traer una falla cardiovascular. Y si no se recibe atención médica rápida, causa la muerte. ¿Dónde están los grupos de riesgo? Niños, personas maduras y tercera edad. Mujeres embarazadas son las que tienen que protegerse más de este tipo. Hay casos famosos, aquí hay estudiantes
y hay profesores también, tienen que saber que Napoleón Bonaparte, en Francia, en el año 1812, yendo rumbo a Moscú, a Rusia, para invadir y tomar posesión de ese lugar, se tuvo que devolver porque en su caminar cayeron muertos muchos soldados por hipotermia y que tuvieron más pérdidas de humanos que si hubiesen combatido. Tuvo que devolverse a su lugar de origen y retirarse con su tropa que él pretendía invadir Rusia. También tenemos otra historia que es muy conocida en la historia del Titanic. El Titanic, no sé si lo han visto, yo lo he visto como 5 veces. Ahí también se produce hipotermia. El barco se hunde, personas quedan flotando en el agua y producto de la hipotermia muchos murieron, pocos se salvaron. Incluso las personas que iban en los botes de salvavidas, muchos fallecieron por hipotermia. Así que tenemos varias cosas que son, por ejemplo, que nos dicen lo peligroso que es descuidarse la temperatura del organismo. El monte Everest, ¿cuántas personas han muerto por tratar de llegar a la cumbre? Hay una historia muy conocida de unos especialistas que subieron al Everest, donde la gran cantidad de ellos no llegaron, se tuvieron que devolver y otros murieron por hipotermia. Así que, hermano, ¿por qué yo le hablo de todas estas cosas? ¿Qué relación tiene con lo que vamos a conversar hoy día? Que la hipotermia también es espiritual. La hipotermia también maneja y trata a las personas, a los cristianos principalmente, porque viene un enfriamiento del espíritu que la persona no se da cuenta. Empieza a decaer en sus actuaciones respecto a lo que tiene que hacer. Va a la iglesia, canta, ora y vuelve a su casa. Y la persona está como que ya no encontrando la importancia de lo que se hace en la iglesia. Están bajando los decibeles, ya poco le gusta orar. Empieza a encontrarle defecto a la palabra y eso es un descenso espiritual. Cada persona es responsable de eso. Cada persona, si ve que no está siendo alimentada espiritualmente, tiene que orar al Señor para entender las causas por qué no está recibiendo una buena orientación espiritual, orar para que Dios le muestre la salida. Muchas personas se van de la iglesia pensando que es la iglesia donde está el problema, y en la iglesia no está el problema, está en la persona. Somos personas individuales, personas inteligentes, que sabemos lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Aunque seamos servidores, aunque usted sea un hermano, aunque sea usted un diácono o un pastor, todos sufrimos el ataque de la hipotermia espiritual. Porque a veces vemos que las cosas no resultan, a veces nos ponen difíciles, o a veces no entendemos por qué las personas reaccionan de una manera y nos cuesta entender. Y eso en muchos pastores pasa, que empiezan a bajar el interés ya, que vayan donde quieran, y eso es un desgano, porque la función del pastor, del que está delante, es tratar de convencer, de retener y de explicar las causas por cuales viene esto, y si la persona no quiere entender, es libre de irse. Pero no podemos nosotros caer en desgano, ni un diácono, ni un hermano, ni un pastor, en bajar el ataque contra el enemigo y dejar que el enemigo cause estragos. Esa es la hipotermia por la cual viene, digamos, el enfriamiento espiritual. Por eso, ¿qué dijo Pablo a Timoteo? ¿Qué le dijo? Por esto te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. O sea, el Espíritu Santo es el que da el fuego, pero uno tiene que alimentarlo ¿con qué? Con sus acciones, con sus actos, con sus cosas que debe realizar en la vida cotidiana. Debemos estar muy expectantes de cómo reaccionamos en nuestros hogares, cómo reaccionamos con los hijos, cómo reaccionamos con los vecinos, cómo reaccionamos con los hermanos. Nosotros, sobre todo, tenemos que estar muy expectantes a la reacción que tenemos, porque también nos baja hipotermia. Al diácono, cuando empieza la baja de hipotermia,
cuando ya no tiene el mismo interés en atender, en servir, en ayudar, en ser el socorro de los hermanos, el ayudante del pastor. Cuando ya empieza a dejar que otro le haga la pega, está empezando la hipotermia espiritual. Ya no tiene el mismo gozo y la misma alegría que tenía al principio. Todos partimos en el espíritu y gran parte terminan en la carne. Entonces, Pablo nos dice, aviva el don de fuego o la llama que yo puse en ti cuando te impuse las manos. Cuando usted llegó a Cristo, cuando un hermano llegó al Señor, se oró por ese hermano. El Espíritu Santo vino a ese hermano. Si su nacimiento fue real, si él nació de nuevo, recibió a Jesucristo en su corazón, ese fuego que hay en él tiene que estar siendo alimentado constantemente. ¿Y cómo se alimenta? A través de la oración, a través del ayuno, a través de la iglesia, el conjunto de hermanos, el oír la palabra, el leer la Escritura. Usted está avivando ese don que hay en usted. Y usted va a entender las cosas maravillosas que Dios le tiene preparadas en la Escritura. La forma que vivimos en nuestro hogar tiene mucho que ver. El decirle a Dios mentiroso es constante, porque no hacemos lo que Dios dice en su palabra. Hacemos lo que a nosotros nos conviene. Empezamos a entibiarnos porque ya no le damos interés, ya no importa que Dios diga no haga esto, yo lo hago igual, total me siento bien. Está en un terreno peligroso. No se está dando cuenta que la hipotermia espiritual le está atacando profundamente. Esa persona que rechaza a Dios constantemente a través de la porfía, a través del enojo, a través de las diferencias, que anda hablando mal siempre, que la Biblia no es la verdad, que es mentira, tal cosa, es una persona que va rumbo a la muerte espiritual. Porque no se va a dar cuenta cuando en un momento dado va a caer en un pecado que le va a traer problemas a su vida. Como mucha gente que está sufriendo en estos momentos ataques y lo permite Dios para que esas personas se den cuenta de lo que están haciendo. Dios autoriza, hay demonios que están al servicio de Dios. Y si usted tiene un estudio del libro Apocalipsis, se da cuenta que ahí hay unos demonios que están actuando según la orden de Dios. Y cuando usted entra en porfía, entra en necedad, el Señor va a permitir a esos demonios para que la azoten, para que cumplan la función que tiene Satanás en ellos. No en vano la palabra dice a la iglesia, al tal, entrégaselo a Satanás. Porque Dios le da autoridad a la iglesia. Usted es una autoridad ante Dios. Usted puede actuar con la autoridad que Dios le da en la palabra. Y si usted está en el son de Dios, usted está perfilada, va alineada con lo que Dios dice, usted es una autoridad. Como es una autoridad, un funcionario de la PDI, un carabinero, al que hace el mal, usted lo puede parar. No lo va a llevar detenido, pero lo va a parar para explicarle que está en peligro y que está en peligro de muerte. Porque si muere se va al infierno. Porque si no ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, no tiene vida. Está viviendo porque Dios grande, dándole la oportunidad para que se arrepienta. Los cristianos tenemos esa autoridad. Tenemos que ver cuando un hermano está decayendo. Tenemos que ir y darle fuego. No podemos tirarle cubos de hielo. No podemos tirar indiferencia. Tenemos que aprovechar lo que Dios ha puesto en nosotros para recuperar y ese hermano cubra multitud de pecados. La palabra del Señor es clara cuando nos habla de esta forma. Hay personas que en las iglesias o en las congregaciones son de una manera y en la casa son de otra. Eso también es prueba de una enfermedad hipotérmica. En su trabajo de una forma y en la calle de otra. Ya no ora como antes. Ya no canta como antes. Ya no comparte con los hermanos como antes. Está indiferente. Y a poco le importa.
La respuesta sincera a esta pregunta, querido hermano, es que hay un enfriamiento espiritual. Y este país, esta comuna, está viviendo un enfriamiento espiritual. Hay tantas voces que están apareciendo por diversos medios, donde están hablando, y personas no preparadas, personas que no oyen la palabra, están cayendo en sus trampas. Los jóvenes hoy en día, el TikTok, ven, los requetes ven, y usted ve que hay palabras que no son palabras de un cristiano. Tienen páginas hasta los ateos. Los ateos hablan y se ríen de los cristianos. Y un cristiano que no esté firme en la palabra de Dios va a caer. Se va a empezar a enfriar y empieza a escuchar voces ajenas. Escuche la voz de Dios. Escuche la voz de un hermano consagrado al Señor. Lea la Biblia, ore, pregúntele a Dios. No le pregunte a irredentos que se ríen de nosotros. Y cuando usted empieza ya a ver esos programas, cuando usted empieza ya a hacerse un asiduo oidor de estas redes sociales, usted se da cuenta que está enfriándose. ¿Para qué voy a ir a la iglesia? La iglesia soy yo. ¿Y para qué ir a la iglesia? Si Dios está conmigo aquí. Si yo oro, me escucha. Si yo dejo de orar, hablo con Dios a cada rato. Y empiezan a tener un evangelio según san ellos y no según Dios. Por eso es peligroso la hipotermia espiritual. Nos puede llevar a tremendos problemas, hermanos. Nos trae pereza y desgano. No voy a ir hoy día. No, mejor voy otro día. ¿Pero y para qué voy a ir? O sea, no tienen ni siquiera una mentalidad de pensar que Dios tal vez le va a bendecir con algo. O que va a escuchar algo que quiere escuchar hace tiempo y no sabe de qué se trata. Pero ese día va a saber. No viven expectantes a lo que Dios tiene para sus vidas. Es como el hombre perezoso. Que hay muchos versículos en Proverbios que hablan del hombre perezoso. Que dice que el hombre perezoso que ha dejado que su cerca caiga a tierra va a sufrir pérdidas, va a ser robado, asaltado, porque no se preocupó de levantar una defensa en su casa. Y la defensa más grande que tiene un cristiano, ¿quién es? El Espíritu Santo. ¿Quién es? ¿O quiénes son? Los ángeles del Señor, que actúan conforme a la voluntad de Dios, que Dios les ha ordenado que cumplan la voluntad de Él para atención de sus hijos. La mejor defensa que podemos levantar es la oración. Se ha descuidado eso en algunas partes, en algunas casas, en algunas vidas. Se ha descuidado tener una intimidad, un tiempo con Dios, una conversación con Dios. Lo que falta es que usted no mire dónde está Dios, no mire al techo, no mire la pared para hablar con Dios, mire su interior. Mire su interior. Si usted mira su interior, va a ver su condición y lo que Dios le dice. No se olvide lo que la palabra dice, que somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita en usted, en mí, en todos sus hijos. Algunos quieren ver qué hace Dios para creer en Dios. Mírese al espejo, usted es una creación de Dios. Usted vive porque Dios quiere que viva. Usted existe porque Dios le permite. Entonces, tengamos un trato personal con Dios. ¿Por qué dice la palabra, ama a tu prójimo como a ti mismo? Porque en mí está la imagen de Dios y en mi prójimo también. Mi prójimo también tiene la naturaleza, tiene talentos y dones que Dios nos dio y la imagen de Él. Así que, hermanos, ahí es cuando empiezan a darse cuenta que están cautivados
están cautivados. ¿Por qué? Por la indiferencia. Ya no es lo mismo ir a la iglesia. Por eso tenemos que estar avivando el fuego. ¿Y cómo lo avivamos? Unos con otros. Esto es como un brasero. El brasero está lleno de tizones prendidos. De repente usted saca un tizón de ahí y lo deja a un costado. Lo más propenso es que ese se apague. Pero los otros van a permanecer prendidos y encendidos porque están ahí amontonaditos, dándose un calor el uno con el otro. Cuando empiezan los aumentos de queja, cuando se empiezan a quejar por todo, ay, que no me miró, ay, que me miró feo, ay, que no me saludó cuando llegué, ay, que el hermano no sé qué tiene contra mí, estás entrando en la hipotermia. Tú vas a la iglesia, vas porque vas a darle gratitud a Dios. Tú vas a darle gracias al Señor por lo que Él ha hecho en tu vida. Nosotros no estamos obligados a que nos quieran todos. No todos nos van a amar, algunos nos van a aborrecer. Es lo natural. Que yo no me junto con ese porque es muy chico, no me junto con ese porque es muy feo. Bueno, es natural. Lo que pasa es que tú no tienes que caer en eso. Tú tienes que independizarte a eso. Tú vienes a la iglesia a orar, a cantar, a recibir parte del Señor, a estar con tu hermano. Y si un hermano ve y tú ves que el hermano es medio raro, empieza a orar por él, porque está en peligro. Está empezando la hipotermia, está empezando ya a no importarle cómo le da a su hermano. No le interesa si está bien o no. Ya no está pensando en ayudarle, no está pensando en ayuda, en oración, en el aspecto material. No le importa. No está el amor de Dios en él. Cuando empiezan esas quejas, hermanos, en la disminución de nuestro agradecimiento a Dios, estamos en problemas. Por eso el pueblo de Dios tenía razones para estar muy agradecido de Dios. Cuando Dios los libertó de la esclavitud, cuando Dios los hizo salir libres de Egipto, el pueblo tenía muchas razones para agradecerle. ¿Pero qué pasó? Al cabo de un tiempo empezaron a disminuir esas gratitudes y empezaron a volverse que ¿por qué tan lejos? ¿Por qué hemos caminado tanto? ¿Por qué no levantamos un hombre para que nos devuelva a Egipto? Y así empieza aquel frío que quiere volverse de donde lo sacó el Señor. Salen contentos, lo reciben, levantan las manos. Sí, Dios, mi vida es tuya. Y empiezan a pasar los días, empiezan a encontrar problemas, dificultades. Creen que la vida del cristiano es muy fácil. No. Y empiezan como el pueblo de Israel cuando Dios lo sacó a Egipto, que se empiezan a cansar ¿de qué? Del pan que venía del cielo, cómo los alimentaba el sol, el Dios, cómo los cubría en el día con una nube por el calor y en la noche con un fuego que les ayudaba en la noche a darles calor. No, ya no les gustó. Queremos volver a Egipto. Estábamos tranquilos cuando hacíamos ladrillo. Queríamos vivir allá. Levantemos una persona, un líder, para que nos vuelva allá. Así son de malagradecidos algunos cristianos. Después que Dios le ha dado el perdón, Dios le ha dado vida, salud, se vuelven en contra de Él. Seguramente en el desierto hacía mucho calor, ¿no? Un calor tremendo. Y ellos tuvieron calor, pero sus corazones estaban fríos ante Dios. Se enfriaron sus corazones. Todas nuestras vidas tienen motivo más que suficiente para estar agradecido a Dios. Cuando duerme en la noche, mira hacia arriba, no va a poder ver el cielo ni las estrellas, porque Dios le puso un techo para cobijarlo. Cuando usted se pueda dar vuelta y arroparse en su cama, está ahí porque Dios le ha dado a usted para que no esté en las cunetas, en las líneas ferrocarriles o con una carpa en la calle.
Tenemos muchas formas y cosas por qué estar agradecido a Dios. No podemos olvidarnos de dónde nos sacó. No podemos olvidarnos por qué nos tiene en vida. Por una razón bien específica. Por eso las quejas constantes traen amargura. La amargura es un espíritu que trae depresión, que trae enfriamiento, indiferencia y muerte. Cuidado con la amargura. Así que tiene que estar avivado ese fuego que Dios puso en nosotros. Si nos alejamos de Dios, vamos a enfriar y vamos a morir espiritualmente. Después usted va a decir, ¿y por qué pido y no recibo? ¿Por qué siento que ya nadie me ama? Se está quejando. Y hay uno que sí lo ama, aunque usted se porte como quiera que se porte. Y porque lo ama, lo corrige. Ahora nos sentimos sobrecargados. ¿Por qué yo tengo que hacer esto? ¿Por qué yo tengo que hacer esto otro? Hombres y mujeres se quejan constantemente de lo que tienen que hacer. Constantemente. ¿Y por qué tengo que hacerlo yo? ¿Y por qué no lo hace él? ¿O por qué no lo hace ella? ¿Por qué me cargan a mí todas las cosas? Sin embargo, porque quieren estar cargados. Porque el Señor dijo tranquilamente un día, mirándolo a los ojos, esa sobre mí tu carga, que yo la llevaré. Y cuando lo dijo, le está hablando a usted tus cargas de amargura, de desobediencia, tus cargas de enemistades, tus cargas de falta de perdón, tus cargas de indiferencia. Yo me hago cargo de ellas. No las lleves tú. Entonces ahí cuando nosotros mostramos la indiferencia que tenemos para con Dios, ya no nos interesa hablar con Él. Porque un cristiano que tiene problemas, lo primero que hace, Señor, ayúdame. Señor, estoy pasando por esto, quiero que me ayudes, mis fuerzas no dan para esto. ¿Cuántas veces lo hemos hecho los padres, las madres? Señor, no sé qué hacer. Y Él lo sabe. ¿Y por qué no lo sabe a veces? Porque le damos el más grande de la indiferencia que podemos dar. Vamos a echar del hombre, vamos a echar de lo natural, no vamos a echar de lo divino. Por eso no actúa Dios. Porque cuando un hijo de Dios habla al Padre, el Padre lo escucha. Aunque esté lleno de bulla, todo gritando, cantando, saltando, piense usted lo que quiera y usted le dice al Señor, sin abrir la boca, Señor, ayúdame. El Señor lo escucha y clarito. No tiene ninguna interrupción para no oírle. A veces amamos tanto lo que hacemos que nos aferramos a eso descuidando otras cosas. Siempre hay que tener un balance, porque Dios nos dice, nos da obligaciones. Dios nos dice, yo soy el primero, ok, el primero, pero tú debes responderle a tu familia, tú debes cuidar a tus hijos, tú debes trabajar, porque si no trabajas eres peor que el inconverso, que el que no tiene fe. Dios nos pone obligaciones y roles. Tenemos que balancear, pero a veces ni siquiera minutos o horas le damos al Señor para darle gracias, para juntarnos en armonía, para cantar y decir que Él vive. A veces no lo hacemos, porque nos encantamos por otras cosas, porque nos atraen más otras cosas que servir al Señor. También forma parte de la hipotermia espiritual. El buscar comunión con nuestro Dios es la que empieza a superar cualquier enfriamiento. Cuando usted se sienta así, no se sienta abandonada o abandonado, busque ayuda, primeramente en el Señor. Busque ayuda en un hermano que usted sepa que le va a dar un buen consejo. Dios siempre escucha
la oración de sus hijos. Y siempre va a tener una respuesta. Y usted se va a admirar las respuestas, cómo llegan en el momento que usted menos piensa. Ni un minuto antes, ni un minuto después, en el momento preciso. Así que, hermanos, avivemos el fuego que está en nosotros. No permita usted que Satanás le robe la bendición, porque él es el experto bombero en apagar fuegos. Y fíjese muy bien en esto, para que sepa cuándo tiene que orar. Nos juntamos todos. Hermano, vamos a hacer tal cosa para traer gente al Evangelio, para que en nuestra iglesia lleguen personas a servirle al Señor. Amén, amén, amén. Y por allá salta uno, pero yo creo que no, podría hacer otra cosa mejor. Cuidado, eso es un bombero. Porque la gran mayoría levantó, dijo, sí, pastor, buena idea, vamos, hagámoslo aquí, hagámoslo allá, juntémonos tal hora. Pero uno dijo, no, yo creo que no va a dar resultado. Yo creo que no funciona. Cuidado. El Señor habla a través de la palabra. El Señor nunca va a hacer algo en contra de su oficio, en contra de lo que Él ha mandado. ¿Para qué está la iglesia? ¿Para qué está usted? ¿Para ir a la iglesia? ¿Para cantar, orar? ¿Y qué más? ¿Qué le ordenó el Señor cuando usted llegó a Cristo? ¿Qué le ordenó? Bueno, tranquilo, yo lo hago todo, pídeme a mí, yo te lo daré. Ahí, no, ya no te hacen nada porque yo te defiendo. ¿Eso dijo? ¿O dijo, id y hacer discípulos? No dijo, los voy a enviar en medio de serpientes, de alacranes, de zorros, de leones. Por más a usted no los tocará. ¿No es una orden? ¿Lo estamos haciendo? Cuidado. Las iglesias antes eran centrípetas, todo para adentro, vengan, todos crecían. Pero cuando el Señor dio la orden, vayan a las naciones, empiecen por aquí, sigan por acá y después vayan a las naciones, a las naciones, fue una orden centrípeta hacia afuera. La iglesia que está hacia adentro no cumple su función. La iglesia es hacia afuera, buscando para sacar a los que están afuera. Usted y todos los que estamos acá estábamos afuera. Y Él nos sacó de ahí, nos sacó afuera para hacernos su pueblo. ¿Ha pensado eso usted? ¿O cree usted que se conforma con hacer lo que está haciendo? ¿Ha entregado un volante alguna vez? ¿Ha ido a echar a una persona a decirle Cristo te ama? Hermanos, la palabra es dura. Y yo me estoy hablando a mí mismo. Pero no caigamos en eso, porque de ahí viene la indiferencia. Y la indiferencia trae... ¿De qué estamos hablando? De la hipotermia. Y empieza a crecer en nosotros eso. Nos empezamos a olvidar. Descuidamos la oración. Descuidamos la lectura de la palabra. Dejamos de tener un tiempo devocional. A mí que me gusta cuando en la mañana nos sentamos con el Señor y empezamos a hablar de la palabra. Ella tiene harto que hacer, pero sin embargo le dedicamos un tiempo. Ya se nos damos cuenta, ¿y la hora qué? No hay nada más hermoso que un matrimonio comparta la palabra. Y que el uno le habla al otro y el otro le habla a él y entiendan por qué Dios los llamó. Dios los llamó por un propósito. Primero, salvarlos. Primero, restaurarlos. Perdonar sus pecados. Borrar sus pecados, inscribir su nombre en el cielo, donde usted irá cuando muera. Por eso Dios lo llamó. Pero después, ¿qué hizo? Tú, pum, vayan. Y hagan esto otro. Así como yo los amé, ustedes también ámenlo. Así como yo lo hice, ustedes también háganlo. Hay que hacerlo porque es un ejercicio espiritual. Hay regocijo cuando usted habla con una persona y la persona empieza a entender lo que es
la vida en Cristo. Hay gozo en usted. Yo he llorado con personas que han recibido a Cristo en esa presencia. Cuando yo he hablado, hemos hablado, y de repente he visto el cambio de actitud y empieza a enrojecer sus ojos y empieza a hablar, he llorado con él o con ella. Porque hay un gozo en el corazón cuando uno está cumpliendo por lo que lo llamó el Señor. Hay que vivir en el mundo, dicen algunos, total del mundo recibimos todo. El mundo nos da trabajo, el mundo... Es un error, hermano. Dios es el dador de vida y de todo. Si no perdemos esa visión de que el mundo nos va a dar todo, estamos mal. Lo que nos dio fue dolores, indiferencias, enfermedades, un montón de situaciones que vivimos. Pero ahora que tenemos el don del fuego que está encendido en nosotros, en algunos más que en otros, no dejemos que se apague. No dejemos que nuestras pretensiones personales sean un inconveniente para servirle al Señor. Estamos viviendo en un mundo imperfecto. En la iglesia nadie es perfecto. No hay iglesia buena ni iglesia mala. Porque si hay una iglesia mala, el cristiano bueno va a ir a tratar de cambiar esa iglesia mala. No debemos mirar en menos a nadie. No debemos actuar como que porque él no me quiere, porque él no me mira, porque aquí y acá. No, eso es infantilismo espiritual. No es otra cosa. Aférrese usted a la fe, que usted es una persona para Dios. Él es mi Padre. Él es su Padre. Si bien es cierto, tiene muchos hijos, pero es un Dios personal, que se preocupa por mí, por usted, por todos los que están acá. En forma personal. Él ve nuestras necesidades personales. Él es mi Dios personal. A Él yo le sirvo. Bajo los parámetros que Él me enseña a través de la Escritura. Yo a Él le sirvo. De Él dependo. A Él lo amo. Él es el primero. Y que sus oídos siempre estén abiertos para lo que Él diga, no los demás. Todo aquel que se salga de la inspiración divina, todo aquel que se salga de la palabra para asesorar, recomendar o enseñar y que no aplica la palabra, ¿qué dice la Biblia? Rechácelo. El tal es un anatema. El que venga a hablarle a usted un evangelio diferente al que está en la Escritura es un anatema. Y aunque sea un ángel de luz, que es Satanás mismo, viene a hablarle cosas y usted cae en la fantasía, cae en el embrujo, porque muchos han caído fascinados en el embrujo del mundo. Que el mundo me da, que el mundo aquí, lo paso bien aquí, voy allá, me entretengo, tengo de esto, tengo lo otro. ¿Qué le dijo el Señor a aquel que decía, no, yo voy a hacer esto otro, voy a ir acá, voy a hacer todo, voy a construir los silos, voy a llenar los silos de trigo, de todo, voy a tener dinero, voy a dejar, voy a prestar plata con interés, todo eso? ¿Qué le dijo el Señor? Necio, ¿qué sacas con todo eso si esta noche viene por tu alma? ¿De qué sirve eso? ¿Por qué mejor no le servimos al Dios que provee, al Dios que da, al Dios justo, al Dios bueno? ¿Por qué no le servimos a Él con nuevas actitudes, con nuevas funcionamientos, con nueva enseñanza? ¿Por qué no hacemos parte de nuestra vida lo que Él quiere que seamos? No debo ocultar, hermanos, ningún pecado ante Dios. Debo pedirle perdón a Dios por cualquier pecado, incluso por el pecado de presunción. Yo esto lo he conversado, lo he discutido todo el día, lo he leído, lo he buscado y Dios me ha confirmado. Cuidado con el pecado de presunción, que usted se crea algo que no es. Porque el pecado de presunción es complicado, porque usted hace cosas a veces creyendo que es algo y está ofendiendo a Dios y al Espíritu Santo.
Usted tiene que ser realista con lo que Dios le hizo a usted. Yo soy un hijo de Dios, tengo dones que Dios me ha dado. Usted puede decir, yo soy una hija de Dios. Mi vida ante el Señor es un libro abierto. Y si peco, confieso y Él me perdona. Pero no se crea más que otros. Porque hoy en día la iglesia está llena de presuntos apóstoles, presuntos profetas, presuntos pastores, presuntos, que están haciendo un evangelio según lo que ellos estiman, no el que Dios les dice. Personas que han caído en el embrujo, en la fascinación. ¿Qué dijo Pablo o Gálatas? ¿Quién los ha fascinado? Que empezaron en el espíritu y terminan en la carne. Personas que están más preocupadas de su bienestar personal que el de los demás. El hablar mentira para su provecho. En usurpar el hablar de Dios, el hablar del Espíritu Santo con sus mentiras. En eso estamos ahora. En esta última generación, mala, perversa, engañadora, mentirosa, fraudulenta, que van detrás de quienes aquellos que no tienen cimentada su fe en la roca que es Jesucristo. Le creen más a falsos que adoran ídolos. Le creen más a aquellos impostores que tienen diversos dioses y no le creen al único Dios verdadero. Como quieran llamarle. Algunos le llaman a Alá. Llámale a Alá. Si cumple los preceptos que dice la palabra del Señor, llámale como tú quieras, como dice la Biblia. Llámale Jehová, llámale Elohim, como tú quieras. Pero yo prefiero llamarle Jesucristo. Porque Él es el Dios que se presentó y el único, no existe otro en el mundo, el único que dijo que Él era Dios. Y nadie lo puede mentir. Porque todos aquellos que se levantaron creyéndose algo por presunción están enterrados y sus huesos están en la tierra. Pero el único que dijo que era Dios vive por los siglos y venció la muerte. Sigámosle a Él, sirvámosle a Él. Cuando venga alguien a contar nuestras cosas, rechacémoslo. No le faltemos respeto ni nada, sino que oremos por esa alma que está en cautiverio. ¿Cuántas personas están en cautiverio, hermano, porque no creen la verdad? Porque se van detrás de fábulas, cuentos de viejas, respetando a las viejas. Pero se van detrás de cosas que no tienen asidero bíblico. No caigamos en eso. Porque el mundo no tiene nada que darnos. Ya nos dio bastantes problemas ya y aquí estamos, con la ayuda del Señor. No tengamos amistad. Yo siempre le digo a mi hijo mayor, a Emanuel, siempre, ten cuidado con tus amistades. Y siempre que veo una persona sentada en la cuneta, borracha, o veo un voladito fumando, totalmente ido, le digo, esa persona un día fue normal. Esa persona un día fue como tú, pero él siguió malos consejos, desobedeció la orden de sus padres. Y un amigo lo inició y mira cómo está. Ten cuidado con quién andas y te diré quién eres. Siempre. Y soy el más pesado con él. Soy el más estricto con él. Y le exijo. Y le llamo la atención. Porque quiero que él sea mucho mejor que yo. Quiero que él sea un hombre de bien, que es la obligación de todo padre. Cuidado con el mundo, cuidado con nuestros hijos. A las que están criando, cuidado con sus hijos. La iniquidad
Cuando la Biblia habla de impío, de iniquidad, son aquellos que viven sin leyes. Tienen sus propias leyes. Y ponen su propia voluntad ante la voluntad de Dios. Inicuos, impíos. Personas que tienen su propia ley. Orgullosos, que están conformes con lo que son. No, yo no necesito nada. Yo estoy bien, ¿cómo estoy? No, soy mejor. No necesito nada. Actitudes que obstaculizan el desarrollo de su persona para darle un crecimiento de cualquier tipo, espiritual o natural. Falta de gratitud. Quejarse en lugar de agradecerle a Dios por lo que tienen y por lo que son. Pereza y desgano. Sentir desgana por las prácticas espirituales. Desgano por la búsqueda de Dios. Desgano por ir a la iglesia. Desgano por participar en reuniones de oración. Desgano por no ir a los estudios bíblicos. Desgano por no hacer el bien. Que se la arregle como pueda. Estos síntomas, hermano, son la hipotermia. Hablamos de lo que era la hipotermia natural y la que es espiritual. ¿Son similares? Similares. Cada uno de los síntomas que trae esta enfermedad espiritual son las siguientes. Desgano por las disciplinas espirituales. Desgano, o sea, no le interesan. Dejar de orar, no, ya no oran. En la noche, en la tarde, se comen los alimentos, no dan gracia. Eso ya empieza a ser una indiferencia. Desinterés por leer la palabra de Dios. Desinterés, ya no me interesa. Quiero leer otras cosas. Mejor me voy a ver una buena película. O abren la Biblia y les da sueño. Desgano por leer la palabra del Señor. No meditar en la palabra de Dios. No piensan, no meditan, no siquiera se imaginan cómo fue cuando el Señor Jesús caminó sobre el agua. ¿No piensan? ¿No piensan cómo lo hizo Jesús para que de un par de peces y panes multiplicara eso y alimentara a 5.000 personas sin considerar niños ni mujeres? Porque antes eran varones los que eran considerados. Y del resultado de eso salieron 20 cestas más. ¿Cómo lo habrá hecho? Eso no lo hace nadie hoy en día. Pensar. No, tiene que ser Dios. Ninguna persona fuera de Dios lo puede hacer. ¿Cómo lo hizo para pararse frente a una tumba y gritar, Lázaro, sal fuera? Después que haya estado 4 días muerto. Hediondo. Ya. Y resucitó. Mediten en eso. Piensen en la palabra. Piensen cómo el Señor abrió el mar rojo cuando venían los egipcios a matar, a destruir a los judíos. Cómo se abrió el mar, cómo lo cerró cuando Él quiso. Mediten en la palabra. Cómo lo hizo Elías cuando hizo llover fuego del cielo. Después que 850 profetas no habían podido hacer nada, bailaban, cantaban, rezaban al borde donde estaban unos bueyes y no pudieron hacer nada para que cayera fuego del cielo. Y después Elías manda que mojen todo. Échale más agüita, más agüita, más agüita. No me interesa el agua. Y cuando estuvo todo el borde ahí con agua, él mira al cielo y le pide a Dios, mediten en eso, es un Dios de lo imposible. Y no son historias, son vidas reales, testimonios escriturales. Ese es su Dios. Ese es Jesucristo. No hay otro. Yo amo a Dios más que a mi esposa.
más que a mis hijos, porque Dios me da para darles a ellos lo que necesitan. Y sé que donde quiera que vaya, Él va conmigo, igual que con usted, cuando usted le dice, Señor, voy a tal lugar, acompáñame. Quiero salir de acá, Señor, con bendición. Quiero irme contigo. Dejar de congregarse. Hay un salmo que dice, cómo la unción, el aceite caía por la barba de Aarón cuando él era ungido, contento, alegre, porque los hermanos había armonía. No pueden haber diferencias, hermano. Pueden haber la siguiente diferencia. A usted le gusta la chile, a mí me gusta el Colo-Colo. Diferencia. A usted le gusta levantarse a las 6 de la mañana, a mí a las 8. Diferencia. A usted le gustan los porotos, a mí también. No hay diferencia. No tenemos por qué ser iguales, pero en algo donde tenemos que ser iguales es un Dios, un Hijo y un Espíritu Santo. Eso nos tiene que unir en un solo pensamiento unánime. En lo demás podemos ser desiguales. En lo demás pueden haber diferencias. No tenemos por qué pensar igual el uno con el otro, pero donde deben estar las mentes firmes en un solo Dios, un solo Hijo y un solo Espíritu. Porque a Él nos debemos, somos suyos, Él nos compró, y si estamos vivos es porque Él vive. Sentarse sobrecargado y cansado. Ay, este día fue fatal. Entrégaselo al Señor. Ora. ¿Sabe que las noches que yo a veces no puedo quedarme dormido por razones que después Dios me explica? Yo me pongo a orar y le pido perdón al Señor por cualquier cosa que haya hecho. Y oro por algo. Y oro por algo. Hasta que le doy el blanco. No había orado por la señora Betita que vi en la esquina. Señor, te pido por la... Me quedo dormido. Así es Dios. Cuando usted no puede dormir es porque algo pasa. Algún peligro le rondea. Está rodeándole. Ore. Entréguele su carga al Señor. Entréguele sus problemas al Señor. Los problemas nos traen, de repente nos traen un estrés tremendo. Nos duele el cuello, nos duele la espalda, nos duele todo. Y no sabemos por qué, si estoy sano. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué ese dolor de cabeza? ¿Por qué ese dolor de espalda? ¿Por qué el cuello como si tuviera carga? Algo pasa. No se olvide que usted tiene un espíritu y ese espíritu acusa cuando algo viene. Ore. Ore. Y va a empezar a ver una diferencia, de que el día será diferente, que ya llegarán a usted, pero no lo tocarán, ni 1000 ni 10.000 caerán a su diestra. Porque usted ha puesto por su confianza, por su torre que lo defiende, a Dios de lo imposible. Porque Él manda a los ángeles para que le rodeen, para que su pie no tropiece en piedra, para que el león, el lápiz de león, el cachorro, el león, no lo toquen. Eso dice. Si no, lea el Salmo 91. En Jehová está mi paz y mi salvación. Él es mi fortaleza. Él es mi escudo y adarga. Él es el que me sostiene. Y Él es el que me da y me quita. Él es el Señor que rodea mi vida y la de ustedes. Él es el principal. Ante Él estaremos un día. Y nos daremos cuenta que todo valió la pena, hermano. El sufrimiento, el rechazo que a veces tenemos, los pelambres que nos hacen, todo vale la pena por Dios. Porque yo espero estar a su derecha. Benditos de mi Padre, vayan al lugar reservado para ustedes. No quiero estar en el otro lado cuando diga, apartado de mí, hacedores de maldad. Tiene que valer la pena tener una vida en torno a lo que Dios quiere de nosotros. Por eso tenemos que tolerarnos los unos a los otros.
Lo que no debemos tolerar es el pecado, rechazarlo, confesarlo. No un cura, no un hermano, al Señor. ¿Y sabe por qué el Señor? Porque el Señor cuida su dignidad. El Señor sabe callar, porque Él perdona y no se acuerda más de su pecado. Ese es nuestro Señor. A Él le servimos y por Él estamos. No escuchemos las críticas de los demás, aunque a veces dan ganas, Sula y ruina, pero el Señor, tú te entrego. Listo. Las críticas, el estilo, las predicaciones. Lamentablemente, cuando uno está acá, tiene que hablar palabras. Y a veces la palabra que sale de mi boca es a través de la boca del Señor. Y me han retado a veces por eso. ¿Y yo qué he dicho? Reclámale al Señor, pues está escrito. Yo hablo lo que Él ha escrito. Pero seamos obedientes. Ahora, no endurezcamos el corazón a las cosas de Dios. No la endurezcamos. Habla, Señor, que tu siervo oye. Aquí estoy, envíame a mí. Señor, estoy para servirte. Hasta ahora he sido un siervo inútil, pero quiero ser útil en tus manos. No quiero ser avergonzado ese día que esté ante tu presencia, porque no hice las cosas que tenía que hacer. Pero, Señor, cada día es un nuevo día para un cristiano, donde Dios da la oportunidad de renovar su forma de ser, su forma de actuar. Cada día es un día de esperanza, porque el día que ya no estemos, se acaba la esperanza. Algunos que se irán para un lado y otros para otro. Nosotros ya tenemos prometido dónde vamos a ir y queremos llegar allá. Y queremos abrazarlo y darle gracias por lo que hizo por nosotros. Póngase en pie, hermano. Nunca nos dejemos llevar por la presión externa, por los consejos que no vienen de parte de la Escritura, ni caigamos en violencia. Hay un salmo, yo siempre lo invoco cuando hay algún problema, y callo. Porque muchas veces hay personas usadas que nos quieren hacer caer. Y eso es cuando nos enfrentan insolentemente. Somos seres humanos y podemos caer en pecado. Sino que ahí el Señor me trae a la memoria cuando me dice, la blanda respuesta aplaca la ira. Para pelear se necesitan dos. Yo no estoy dispuesto. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por estos momentos, por tu palabra, por tu enseñanza, que nos llama la atención, Señor, para que no caigamos en el enfriamiento espiritual, la hipotermia espiritual, sino que sigamos como viendo el invisible, caminando detrás de Cristo, porque es el mejor camino que hemos escogido. Oramos por aquellos que están débiles, Señor, en la fe, para que tú, Señor, les muestres de dónde lo has sacado y les muestres que tú eres la vida, la solución de los conflictos. Tú eres el único que tiene las respuestas que necesitamos. Oramos por aquellos, Señor, que caen a veces en desesperanza y te echan la culpa a ti. Muéstrale sus errores. Muéstrale, Señor, desde dónde han caído y que tú le das la oportunidad de levantarse y de oír tu voz. No seguir
Señor, detrás de sueños que solamente están en sus corazones, pero que tú nunca le has puesto tu sueño en ellos. Manifiéstate, Señor, y dale a conocer cuál es el propósito por el cual los llamaste. Líbranos de presunciones, de creerse lo que tú nunca has dicho que son, y que puedan partir, Señor, primeramente reconociéndote, dejando el orgullo a un lado, Señor, la necedad a un lado, para que una vez que reconozcan que ante ti no son nada, puedan darte a conocer la necesidad del Espíritu para hacer algo. Y tu Espíritu Santo vendrá y los llenará de tu presencia. Y podrán realizar los sueños que tú le pongas en el corazón. A veces hay vendedores de sueños y están quien los compra también. Queremos rechazarlos, Señor. De toda manera, porque embrujan a las personas, las hacen caer en error y las hacen equivocarse. Oramos por los matrimonios para que sean consolidados, para que sean afirmados en ti, Señor, para que tú los bendigas grandemente cuando han puesto, Señor, su vida en tus manos y cuando dependen de ti. Señor, y tememos por aquellos que te resisten, aquellos que no quieren hacer caso. Líbralos, Señor, te lo pedimos por amor a Cristo. No permitas que se pierdan. No permitas, Señor, que su obcecación, su porfía, los lleve al castigo más grande que tú tienes. Sacarlos del medio tuyo. Oramos, Señor, por nuestro país, por esta nación. Oramos por esta comuna y las comunas que nos rodean, para que tú pongas en cada siervo tuyo, cada hijo tuyo, un avivamiento especial, para poder, Señor, traer a tus pies a muchos que se están perdiendo. Y que venga, Señor, un avivamiento tan grande, esperando para que tú nos vengas a buscar. Gracias, muchas gracias, Padre. Bendícenos, bendice este lugar, a los vecinos, a todos aquellos, Señor, que viven en nuestro entorno, y manifiéstate también a ellos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Pueden tomar su asiento. Antes que suban a 200.